tenemos, además de a Cristina Losada y a García Domínguez, a Iván Vélez. Iván, buenas noches y bienvenido a El Búho. Buenas noches, bien hallado. Iván Vélez es arquitecto de profesión, pero es muchas más cosas. Es colaborador de una revista, en fin, de las más interesantes que se pueden encontrar desde hace años en Internet, el Catoblepas, y autor de varios libros, entre ellos uno que viene muy al caso de lo que queremos hablar, editado por Encuentro en 2014, sobre la leyenda negra. Bueno, Iván, Cristina y Pepe, abrimos tertulia por donde queráis, pero ayer en la fiesta nacional y en los días anteriores, bueno, pues hubo una serie de comentarios en contra de la... primero, discutiendo, ¿no?, que la fiesta nacional de España tenga que ser el 12 de octubre, algo que, si no me equivoco, se instauró en los años 80. Yo creo que se instauró en 1900 y pico. Es decir, el llamado día, el que hoy llamamos Día de la Hispanidad, que se llamó en su momento Día de la Raza, pero no bajo el franquismo solo. Y bueno, yo no recuerdo si bajo el franquismo se llamaba Día de la Raza, pero sí, el Día de la Raza era algo que se instauró antes. Yo creo recordar que se instauró en 1918. Sí, bueno, la fiesta. La certificación como fiesta fue en los años 80, pero claro, efectivamente se instauraría antes. Tiene una larga tradición, digamos, de principios de siglo, ¿no? Y tiene que ver con el descubrimiento de América. Lo que pasa que el día, como suele ocurrir, el día de la fiesta, que se celebra no solo en España, sino también en muchos otros países sudamericanos, pues surgieron las habituales voces que digamos que tienen que ver, que recuerdan la leyenda negra de la que Iván Vélez ha escrito después de una exhaustiva investigación, ¿no? En concreto, los alcaldes de Cádiz y de Barcelona, José María González y Ada Colau, han hablado de celebración de un genocidio. Iván. Bueno, han reproducido, digamos, una serie de lemas que son muy populares, pero que no se sostienen. Quiero decir que decir que es un genocidio es una estupidez supina, que yo creo que tiene un componente de ignorancia muy elevado y uno de mala fe no menos alto. O sea, porque ese genocidio, no hay más que darse una vuelta por el Zócalo mexicano. ¿Dónde está el genocidio? Yo no lo veo por ninguna parte, vamos, pero... En fin, parece que es una cantinela que lleva funcionando mucho tiempo y que en estas jornadas negro-legendarias que siempre se van armando en torno al 12 de octubre, pues suelen salir a colación, ¿no? Y se suelen esgrimir. Y como luego tampoco se les neutraliza con argumentos, pues claro, van ganando adeptos, ¿no? No, pero mira, en el caso de estos alcaldes, uno de ellos, lo decís ahora, es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero Ada Colau tiene un primer teniente de alcalde, que es un señor que se llama Gerardo Pisarello. Lo conoceréis porque fue el que intentaba quitarle la bandera de nuestro país a un concejal en una concentración en el ayuntamiento, en la plaza de San Jaime, hace poco. Pero este señor Pisarello es español desde hace 5 minutos, procede de una familia argentina, él nació en Argentina, creo que en la provincia de Tucumán, y bueno, se ha nacionalizado español y ahora es primer teniente de alcalde, nada que objetar. La cuestión está, siempre, nada que objetar a eso, pero a mí que no me venga el señor Pisarello a decirme que yo cometí o que mis antepasados cometieron un genocidio en Argentina. Claro. Vamos a ver, yo lo decía ayer en Twitter, mi tatarabuelo estaba en una aldea bucólica de Lugo hace 100 años, seguramente cuidando unas vacas o unas ovejas, una actividad muy noble. El que estaba exterminando indios era su tatarabuelo, el del señor Pisarello. Igual que el tatarabuelo de Borges, que además Borges lo ha contado alguna vez, que era militar y se dedicaba a matar indios en la Pampa. Bueno, pues oiga, que le hable a su familia, a los Pisarello que siguen en Buenos Aires, que son ellos los que mataron a los argentinos, a los genuinos argentinos, digamos, ¿no? Es decir, pero esto de hablar de... Primero, tú lo acabas de decir, te vas al Zoco en México y está lleno de indígenas. Claro. Te vas a Hospitalet del Llobregat y está lleno de gente que procede de Centroamérica y que tiene unos rasgos físicos muy evidentes, que lo recuerdan. Es decir, ¿dónde está el genocidio? Sí, no, es absurdo, vamos, que la propia, no hay que ni ir siquiera a ninguna fuente, sino que la propia realidad social y demográfica de esos países niega la idea de genocidio. Lo que pasa es que aquí se utilizan argumentos o pseudoargumentos como el de la guerra bacteriológica, es decir, una de las tonterías habituales que se dicen en relación
con la incorporación, porque aquí es donde hay que poner el acento, esas sociedades fueron incorporadas en cuanto se acabaron los conflictos bélicos propios de todo avance político de cualquier época, y me remito a Siria y a Afganistán como botones de muestra actuales. Pues en cuanto se incorporaron esas sociedades, ya eran súbditos de la corona española. ¿Que hubo mortandad por las enfermedades infecciosas? Bueno, es que yo no puedo considerar que los españoles de la época desataron o desarrollaron o utilizaron una guerra bacteriológica, puesto que no conocían ni siquiera la génesis de las enfermedades. Conocían probablemente los efectos y alguna curación, algún cuidado paliativo, pero desde luego no podían desatar esa guerra bacteriológica. Lo digo porque la única forma de ver, forzando completamente los hechos, un genocidio sería por la vía esta que digo, bacteriológica, pero es que es absurda, porque esas oleadas, esas epidemias, esas oleadas se produjeron al inicio y ya después. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se utilizaron para conquistar? Porque ¿qué sentido tenía que en el virreinato de Nueva España pues hubiera viruela? Iván, hemos perdido la comunicación. Bueno, lo vamos a intentar recuperar enseguida. Bueno, la verdad es que es curioso porque también, por otro lado, la izquierda española reivindica, Cristina y Pepe, digamos, la hermandad con los países del otro lado del Atlántico, y el 12 de octubre entiendo que es una buena oportunidad de conmemorarla. Iván, perdona, que se había cortado, prosigue. Sí, no, estaba hablando, pues yo que sé, de uno de estos argumentos o pseudoargumentos, que pueden explicar de algún modo los muertos. Porque claro, lo que bien sabemos los que hemos estudiado mínimamente esto, y digo mínimamente, no hay que ser ningún estudioso, los que hemos estudiado mínimamente la conquista, por ejemplo, de México, por ejemplo, sabemos que quienes más indígenas matan son otros indígenas que están más sojuzgados por los mexicas, que en este caso serían, pues, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Es un caso absolutamente idóneo para ver qué ocurrió en aquellas tierras, porque 400 individuos, por muy sanguinarios que sean, no pudieron producir ni siquiera la conquista. En definitiva, no hay por dónde cogerlo, y yo quisiera también transmitir aquí una idea fundamental, a mí así me lo parece. España constituyó un imperio. Ya sé que esta palabra imperio estremece a mucha gente, pero la historia universal se explica, yo creo que más por los imperios que por las ideas aldeanas que puedan tener algunos alcaldes. Un imperio de carácter generador, en el sentido de que incorporó a sus instituciones a los naturales. Esto hay que compararlo con el procedimiento llevado a cabo por ingleses y holandeses. O sea que, vamos, esas son 4 pinceladas para ir situando la cuestión. Con esta respuesta, Iván, entramos de lleno, yo creo, algo que habla el título de tu libro, la leyenda negra. Bueno, es que la leyenda negra, en parte, naturalmente, el mundo anglosajón, con toda su potencia de difusión cultural, no es ajeno o no es inocente en esta polémica, ¿no? No, es un actor principal. O sea, yo en el libro más o menos voy trazando una especie de camino a través del cual fue transmitiéndose la leyenda negra. El punto de arranque sería, y así lo han dicho otros como el sueco Arnoldson, Italia, con las actuaciones de los tercios y las críticas que suscitaron los excesos de estos señores vinculados a la guerra, pero también otras críticas que en Italia se hicieron de los españoles en cuanto a una dudosa cristianización verídica, por el componente semítico y por componentes judíos y musulmanes que todavía quedaban en la sociedad española de la época. De Italia pasaríamos a los Países Bajos, que es una potencia impresora fabulosa, y es allí donde se amplifica la leyenda negra y pasa de utilizar argumentos de este tipo, pues más bien racial o relacionados con la fe, para dar eco a las críticas de Las Casas, el clérigo alucinado Bartolomé Las Casas, y ahí es donde empieza a cobrar fuerza esta idea que yo creo que es la que más implantación tienen y es la que está detrás de las palabras indoctas de Ada Colau del genocidio americano. Y luego ya, pues después, efectivamente, es Inglaterra quien toma el testigo en función de unos intereses que se quedaron muy claros durante los periodos de emancipación de las naciones hispanoamericanas. Yo creo que ese es el recorrido. Iván, hemos perdido la comunicación. Bueno, lo vamos a intentar recuperar enseguida.
Bueno, la verdad es que es curioso porque también, por otro lado, la izquierda española reivindica, Cristina y Pepe, digamos, la hermandad con los países del otro lado del Atlántico, y el 12 de octubre entiendo que es una buena oportunidad de conmemorarla. Iván, perdona, que se había cortado, prosigue. Sí, no, estaba hablando, pues yo qué sé, de uno de estos argumentos o pseudoargumentos, que pueden explicar de algún modo los muertos. Porque claro, lo que bien sabemos los que hemos estudiado mínimamente esto, y digo mínimamente, no hay que ser ningún estudioso, los que hemos estudiado mínimamente la conquista, por ejemplo, de México, por ejemplo, sabemos que quienes más indígenas matan son otros indígenas que están más sojuzgados por los mexicas, que en este caso serían, pues, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Es un caso absolutamente idóneo para ver qué ocurrió en aquellas tierras, porque 400 individuos, por muy sanguinarios que sean, no pudieron producir ni siquiera la conquista. En definitiva, no hay por dónde cogerlo, y yo quisiera también transmitir aquí una idea fundamental, a mí así me lo parece. España constituyó un imperio. Ya sé que esta palabra imperio estremece a mucha gente, pero la historia universal se explica, yo creo que más por los imperios que por las ideas aldeanas que puedan tener algunos alcaldes. Un imperio de carácter generador, en el sentido de que incorporó a sus instituciones a los naturales. Esto hay que compararlo con el procedimiento llevado a cabo por ingleses y holandeses. O sea que, vamos, esas son 4 pinceladas para ir situando la cuestión. Con esta respuesta, Iván, entramos de lleno, yo creo, algo que habla el título de tu libro, la leyenda negra. Bueno, es que la leyenda negra, en parte, naturalmente, el mundo anglosajón, con toda su potencia de difusión cultural, no es ajeno, no es inocente en esta polémica, ¿no? No, es un actor principal. O sea, yo en el libro más o menos voy trazando una especie de camino a través del cual fue transmitiéndose la leyenda negra. El punto de arranque sería, y así lo han dicho otros como el sueco Arnoldson, Italia, con las actuaciones de los tercios y las críticas que suscitaron los excesos de estos señores vinculados a la guerra, pero también otras críticas que en Italia se hicieron de los españoles en cuanto a una dudosa cristianización verídica, por el componente semítico y por componentes judíos y musulmanes que todavía quedaban en la sociedad española de la época. De Italia pasaríamos a los Países Bajos, que es una potencia impresora fabulosa, y es allí donde se amplifica la leyenda negra y pasa de utilizar argumentos de este tipo, pues más bien racial o relacionados con la fe, para dar eco a las críticas de Las Casas, el clérigo alucinado Bartolomé Las Casas, y ahí es donde empieza a cobrar fuerza esta idea, que yo creo que es la que más implantación tienen y es la que está detrás de las palabras indoctas de Ada Colau, del genocidio americano. Y luego ya, pues después, efectivamente, es Inglaterra quien toma el testigo en función de unos intereses que se quedaron muy claros durante los periodos de emancipación de las naciones hispanoamericanas. Yo creo que ese es el recorrido editorial, digamos, e ideológico que traza la leyenda negra con estos argumentos. Iván, ¿en qué momento crees tú que los españoles interiorizamos esto que le pasa al alcalde de Cádiz y a la alcaldesa de Barcelona? Es decir, ¿en qué momento los españoles interiorizan algo que era básicamente una campaña de propaganda orquestada fundamentalmente por la Casa de Orange, por Holanda? Eso es. ¿En qué momento nos la creemos? Pues mira, yo voy a dar una pista, claro, yo no creo que se pueda decir un momento concretísimo, pero en torno a ese momento que voy a decir podemos empezar a ver que la cosa empieza a ser preocupante. Hay un libro de Quevedo que se llama España defendida, que yo lo recomiendo, es una auténtica joya, es un libro que escribe en 1609, ya por dar una fecha, vamos, y como muchos otros libros españoles, son rescatados en el siglo XX. Este libro lo rescató un hispanista norteamericano. Y en España defendida, Quevedo ya detecta algo que tú estás ahí poniendo de relieve, y es que se le da poca importancia a la crítica, y yo creo que en no combatirla, eso es algo que también hace Jiménez de Quesada. Iván. Sí. Prosigue. Sí, en Venezuela, en el siglo XVI también, ellos perciben que no se le da importancia a las críticas y que no se combaten. Y de hecho el libro de Quevedo se titula España defendida. Es decir, que ya él ve que no hay una respuesta adecuada a las infamias y acusaciones que vienen del exterior. Yo creo que ahí
hay un punto de partida que luego se fortalece enormemente, me parece a mí, probablemente en el 18. En el 18 también se empiezan a asumir demasiados mitos procedentes de la Ilustración, en función de los cuales pues España sería un país atrasado, bárbaro, fanático. Y yo creo que por lo menos en esos dos momentos históricos ya los españoles van asumiendo la leyenda negra, que ya en el 19 la tienen perfectamente asumida, y bueno, en el 20 y en el 21 pues ya no digamos, ¿no? Iván, sí. Hablabas hace un momento del clérigo Bartolomé de las Casas, sí. Cuya se llama La brevísima relación, sí. Es decir, que que explica cómo es el maltrato a los indígenas en América por parte de los conquistadores españoles. Es una relación que tú examinas en tu libro y que creo recordar que consideras que es exagerada, seguramente voluntariamente exagerada, pero tiene en su momento gente que le responde, y hay polémica al respecto en la España de entonces, en la España de esa época de Bartolomé de las Casas, al respecto de lo que él cuenta, y gente que dice, no es así como usted dice, ¿no? Claro, es fundamental efectivamente es tenida muy en cuenta. Aparentemente gana, aunque no gana dentro, porque la conquista, aunque se paraliza, se continuó. Cierto es que con ajustes legales muy potentes, y además pues ahí está toda esta polémica con Sepúlveda, con Vitoria, en lo que muchos han creído ver el inicio de los derechos del hombre, ¿no? Bueno, estas son interpretaciones hechas posteriormente, pero desde luego lo que denuncia Las Casas es excesivo, y como contraprueba, porque claro, alguien puede decir, arrímaselas con tu sardina. No, como contraprueba, un franciscano que no tenía ningún interés terrenal, pues como Motolinia ya también le contestó. Incluso los que le contestan son hombres vinculados a la Iglesia. Es decir, que Las Casas, que además fue encomendero en su juventud, pues comete unos enormes excesos. Por supuesto que se cometían también excesos con la población indígena, pero esto Las Casas lo amplifica de una forma enorme, y hasta en la época se dan cuenta algunos españoles de cómo esto es una bomba de relojería puesta en manos de potencias extranjeras, como así fue. Y en definitiva yo creo que Las Casas, aparte del texto, es interesante ver las ediciones, porque claro, sobre la leyenda negra, y mi libro es un libro de libros, es decir, que la leyenda negra funciona muy bien sobre el papel. Son los textos los que la están sustentando continuamente, y precisamente las ilustraciones que se hace por parte de un grabador, por ejemplo, como Teodoro de Bry, pues obran muy a favor de esta leyenda negra y de esta visión de unos españoles pues que son la quinta esencia de la maldad en cuanto a la codicia, lujuria, avaricia, en fin, toda una serie de taras morales, ¿no? Y éticas. En fin, pero ¿por qué lo hacen Las Casas? ¿Cuál es qué intención tiene? Supongo que en cierto modo parar determinados abusos, pero ¿por qué lo exagera de esa manera? Pues me imagino que por intereses vinculados a su grupo, ¿no? Me imagino que porque en realidad Las Casas lo que propone, que eso también es importante decirlo, es que las Indias, como así eran conocidas, quedaran bajo la tutela de la Iglesia. Es decir, aquí se ha hablado mucho de dos símbolos, la cruz y la espada. La espada simbolizaría el mundo de la política, es decir, el emperador, y la cruz, que en esta semejanza tan manida, pues la de los religiosos. Yo hablo de que el Imperio Español tiene una condición doblemente católica en cuanto a la etimología de cato, olon, toda la tierra, recubrir toda la tierra, pero recubrirla políticamente y también religiosamente. Entonces, lo que pretende Las Casas y la facción que lo defiende es que los indios queden bajo la tutela de la Iglesia, incluso que les sean devueltos los bienes, pero Las Casas tiene la extravagante idea de crear una orden llamada de la Espuela de Oro y pues tutelar a todos estos indios, como vengo diciendo, e incluso se le da un territorio, y la causa acaba como el Reserva de la Aurora, claro, porque esos mansos corderos de los cuales él habla, así literalmente mansos corderos, pues resulta que eran los indios lacandones, que eran tan feroces que se comieron a la mitad de los de la Grey lascasiana, digamos, o sea que además están en la zona de Chiapas, es decir, que son zonas que todavía mantienen cierta inercia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buscaba Las Casas, dejar las Indias.
No es nuestra noche, desde luego, en cuanto a las comunicaciones, pero bueno, hay días que son así. Vamos a recuperar enseguida a Iván Vélez, con el que estamos hablando, entre otras cosas, sobre su libro Sobre la leyenda negra, editorial Encuentro. Iván, ya te hemos recuperado otra vez. Sí. Perdona, continúa. No, bueno, pues insistir en esa respuesta que le doy a Cristina, ¿no? Que es querer tutelar ellos al indio, ¿no? Así en abstracto incluso, porque no tenían en cuenta las hostilidades internas que había entre tribus y los antagonismos que hay entre esas sociedades que había en América. Pero, Iván, sí. A mí me interesa particularmente lo que te planteaba antes, es decir, cómo una campaña de agitprop hecha en tiempos del antiguo régimen, no franquista, sino del de verdad, el anterior a la Revolución Burguesa, de verdad, orquestado en Flandes. ¿Cómo eso llega al año 15 del siglo XXI al señor alcalde de Cádiz, que además creo que es profesor de historia en un instituto, si no me equivoco? Es decir, ¿cómo esa autoimagen flagelante que tenemos los españoles ha sido interiorizada por la élite intelectual, más que por el pueblo, diría yo, y cómo esa élite intelectual la difunde pues desde los medios de transmisión de conocimiento, es decir, la prensa, la universidad, el sistema educativo, etcétera? Iván, sé que es difícil, pero te pido concisión y brevedad en la respuesta. Sí, ¿cómo es posible? Pues yo me imagino que por carecer de una filosofía de la historia solvente que, por ejemplo, sea capaz de manejar el concepto imperio. Por ejemplo, por dar una de las muchas explicaciones que se podrían dar. Bueno, eso ha sido tan breve que permite introducir otro elemento con respuesta breve. El 98, la generación del 98 impulsa o discute la leyenda negra. Pues sí, es una buena pregunta. Sí, pues mira, claro, lo curioso es que yo he localizado la referencia más antigua que tengo yo del uso de leyenda negra en este sentido historiográfico, la hace Emilia Pardo Bazán. Y claro, ella la utiliza de una forma quizá ambivalente, porque habla en la estela de la pérdida de Cuba, y ella se aleja de la leyenda dorada, pero también critica lo que García Domínguez ha dicho, la asunción de la negra. Y entonces yo creo que en el 98 pues hay ambas cosas, hay darse cuenta de que se ha dejado ir la situación por creer que todavía manejábamos el vigor imperial que nos llevó a extendernos por América, y por otro lado, pues de una forma quizá más soterrada ha ido haciendo mella la leyenda negra en ese derrotismo que también hay posteriormente. Pero vamos, es muy difícil de responder a esa pregunta, me parece a mí. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar de momento, Iván, porque no tenemos más tiempo. Esperemos que la próxima sea menos accidentada y, por supuesto, recomendamos tu libro Sobre la leyenda negra, editorial Encuentro, un asunto que, como han visto, Iván Vélez, arquitecto de profesión y colaborador habitual de la revista El Catoblepas, domina. Iván, muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, un saludo. Cristina Losada, cuídate, hasta mañana. Hasta mañana. Hoy sí te digo hasta mañana. García Domínguez,